Al siglo cuarto después de Cristo, ubicamos 100 años, desde el 300 al 400, por tomar números redondos, y presentar algunas características. Si tuviera que titular a esta época, yo la diría que es un tiempo de cosas nuevas. Así como León XIII, el Papa León XIII, escribió una encíclica llamada Rerum Novarum, que se refería a las cosas nuevas, los nuevos problemas sociales, técnicos, políticos, sobre todo sociales, ¿no? Pero eran problemáticas nuevas que se planteaban en la Europa y en ese mundo que se estaba industrializando. Escribe a finales del siglo XIX, pero es un proceso que ya arranca un poquito antes. Y entonces él se refería a las cosas nuevas. Hoy tenemos otro pontífice que ha elegido también el nombre de León, de cierto modo en continuidad con aquel León, y que sabe que el mundo está comenzando una época nueva, es tiempo también de cosas nuevas. Hoy todo el mundo digital, el mundo de la inteligencia artificial, nos está generando nuevos desafíos para el hombre, para un hombre que quiere seguir siendo hombre y no ser dominado por la máquina. Pues bien, el siglo IV también era un siglo de cosas nuevas, es un tiempo bisagra. Justamente el siglo siguiente, el quinto, a partir del año 476, se pone como punto de quiebre, de final de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. Por lo tanto, el siglo IV es como el último tramo de la antigüedad, de esa antigüedad que tiene sus puntos más relevantes en Grecia, en Roma, en este imperio que ha controlado el Mediterráneo, que ha creado una civilización en torno al mar Mediterráneo y que se ha encontrado desde el siglo I con un fenómeno, un movimiento nuevo, que es el cristianismo, que es la iglesia cristiana, que se va difundiendo, que no saben qué hacer con este elemento nuevo, lo persiguen, sobre todo en tiempos de Diocleciano, pensando que a través de una persecución violenta, sangrienta, en muchos casos, con muchos mártires, iban a terminar con esto que para ellos, para los emperadores romanos de ese tiempo, consideraban una amenaza, y no. Como decía Tertuliano, más a la sangre de los mártires, o sea, la frase de Tertuliano es: la sangre de mártires es semilla de cristianos. O sea, cuanto más mártires mataban, mártires y testimonio, que dan testimonio de algo por lo que dan la vida, más cristianos había. Pues bien, llegamos al siglo IV y hay un emperador que decide poner fin a esa política de persecución del cristianismo, decide dar libertad a los cristianos, decide eliminar aquellas leyes que consideraban a los cristianos fuera de la ley, justamente, el edicto de Milán famoso. Y luego a final del siglo, esto se da a principios del siglo, año 313, a final del siglo vamos a tener otro emperador, Teodosio, que vaya a proclamar como religión oficial del imperio a la religión cristiana. Así se da esta simbiosis entre la vieja civilización grecorromana, ya anciana de algún modo, pero con mucha vitalidad porque tiene muchos elementos que van a ir perdurando a lo largo del tiempo, pero que van a ser renovados y tomados por esta nueva fuerza joven que es la iglesia cristiana, ¿no? Los obispos, los padres de esta nueva iglesia van a edificar la misma a partir de la fe que han recibido de los apóstoles, pero también a partir de todos los valores, los principios, las formas que esa vieja civilización ha ido creando y ha ido desarrollando. Bien, en este tiempo, siglo IV, también se ha dado un nuevo fenómeno dentro de la iglesia cristiana que va a impactar en el tiempo siguiente, en la Edad Media, que es el monacato. Ya muchos cristianos ven que el máximo testimonio no es tanto, ya no hay grandes persecuciones, el dar la vida pasa a ser algo secundario en cuanto que no había multitudes que daban la vida, pero sí empieza a haber muchos cristianos que dicen, bueno, voy a entregar mi vida a una vida, digamos, perdón por la redundancia, a una vida de silencio, de contemplación, de meditación, de retiro, y si van a los desiertos de Siria, de Egipto, se empiezan a poblar de solitarios, de ermitaños, luego pequeñas comunidades que van a intentar ahí en el silencio rumiar
esta palabra de Dios que han recibido a través de la Iglesia, esta palabra de Dios, esta novedad que el cristianismo está difundiendo en el viejo mundo helénico y latino y romano. La figura tal vez más arquetípica de eso fue San Antonio, un ermitaño que fue tomado como modelo y arquetipo justamente de los monjes, y cuya vida la conocemos gracias a los escritos de otra figura también muy importante, San Atanasio, un gran padre de la Iglesia de aquellos tiempos. Padres de la Iglesia se llaman a figuras célebres de los primeros tiempos del cristianismo que por sus escritos, por sus vidas, por su saber, han, digamos, echado las bases intelectuales, litúrgicas, de organización de la Iglesia primitiva. Y bueno, este San Atanasio sobre todo se tuvo que enfrentar con un fenómeno nuevo, porque el cristianismo ya liberado de las persecuciones del mundo romano, tiene que enfrentar ahora divisiones internas, discusiones internas, debates teológicos, cristológicos, o sea, hay que explicar quién es Cristo, cómo es que se da la unión de lo divino y lo humano en Jesucristo. Y había surgido toda una corriente en esos tiempos, que era el arrianismo, que viene el nombre de un sacerdote llamado Arrio, que consideraba que Jesús era el Verbo de Dios hecho carne, pero este Verbo de Dios no era idéntico al Padre, no es de la misma naturaleza que el Padre, por lo tanto Jesús no era Dios. Y San Atanasio se va a enfrentar, se va a oponer a esta doctrina, va a generarse un gran debate en esos tiempos, y el emperador Constantino, que había permitido actuar libremente a los cristianos, que había dado libertad a la Iglesia, que había favorecido a la Iglesia cristiana a tal punto que el imperio comienza poco a poco a cristianizarse hasta la proclamación definitiva con Teodosio, Constantino convoca a una reunión de obispos, a un concilio, se va a llamar el primer gran concilio ecuménico en la ciudad de Nicea, en la zona del Asia Menor, actual Turquía, y ahí se va a definir la doctrina cristiana, el credo de la Iglesia cristiana, donde se va a proclamar que el Verbo es de la misma naturaleza que el Padre. Muchas cosas nuevas entonces son las que se dan en este siglo. Se está iniciando una nueva civilización fundada en nuevos valores, en nuevas creencias, a partir de todo lo que ha, como ya dije, desarrollado el mundo antiguo, y que va a tener que enfrentar a nuevos desafíos en el siglo siguiente, cuando irrumpa las invasiones de estos pueblos germanos que van ahí tratando de ubicarse en el Imperio Romano y que van a aportar nuevos elementos que van a ayudar a gestar la civilización del medioevo cristiano a partir de esta sangre joven germánica y todo lo que se fue construyendo en estos últimos tiempos del imperio ya cristianizado.